El norte comenzaba donde el mundo dejaba de recordar colores. Más allá de la última ciudad de piedra, donde los árboles se volvían escasos y la tierra adquiría el tono gris de la ceniza vieja, el aire cambiaba. No era simplemente frío, tenía una densidad particular, una cualidad que obligaba a quienes lo respiraban a hacerlo con respeto. Los viajeros del sur lo describían como un susurro constante, una presencia invisible que rozaba la piel incluso en ausencia de viento. Para los pueblos nómadas del norte, en cambio, era algo mucho más simple y más sagrado. Era la voz de los dioses que habían creado el mundo. Durante generaciones incontables, las tribus que habitaban el mar helado habían aprendido a escuchar ese susurro y, en ocasiones, a capturarlo. Utilizaban relicarios de cristal soplado con arena de hielo y polvo de meteorito, recipientes capaces de contener fragmentos de aquel viento eterno. No era un proceso mecánico ni repetible, solo ciertos individuos, llamados portadores, podían abrir los relicarios en el instante preciso en que una ráfaga del aliento divino atravesaba la realidad con suficiente intensidad. Un relicario lleno podía calentar un campamento durante semanas, sanar una herida imposible, guiar embarcaciones entre tormentas, en manos equivocadas, devastar aldeas enteras con un solo soplo liberado. Por eso existía la Orden del Último Viento. Y por eso, cuando el viento comenzó a debilitarse, el mundo tardó en comprenderlo. Eidanbalek sintió el cambio mucho antes de que alguien lo nombrara. Se encontraba a bordo del Bruma Errante, su embarcación de casco oscuro anclada entre placas de hielo flotante que se desplazaban lentamente como continentes a la deriva. El mar bajo ellos no estaba congelado, pero tampoco libre. Una piel translúcida se formaba cada noche y se fracturaba cada mañana con sonidos que recordaban campanas enterradas. Aidan había pasado la mitad de su vida navegando aquellas aguas, sobreviviendo a tormentas que arrancaban mástiles como ramas y a corrientes que parecían tener voluntad propia. Había aprendido a confiar en señales sutiles, la inclinación de la escarcha sobre la cuerda, el tono del crujido del hielo, el comportamiento de aves que nadie más podía nombrar. Y el viento siempre estaba allí. Incluso en calma, incluso en sueño, siempre había un flujo imperceptible que empujaba, guiaba, murmuraba. Aquella mañana no. Aidan permanecía encubierta, mirando el horizonte blanco donde cielo y mar se confundían, mientras la quietud se extendía como una herida invisible. Detrás de él, el viejo marinero corremergió del camarote envuelto en pieles. No hay deriva, dijo sin saludo. Aidan negó lentamente. ¿No hay nada? Correscupió por la borda, gesto inútil que el hielo anuló de inmediato. Eso no es natural. Lo sé. El silencio entre ambos no era incómodo, sino reverencial. En el norte, ciertas palabras se pronunciaban con cautela, como si nombrar un problema lo hiciera más real. ¿Hace cuánto? Preguntó Cor. Desde anoche. El marinero frunció el ceño. Nunca he visto el mar quedarse sin voz. Aidan tampoco. Y ese pensamiento lo inquietaba más que cualquier tormenta. A cientos de kilómetros hacia el este, en una aldea levantada sobre pilotes de madera enterrados en hielo milenario, Lisa inclinaba la cabeza sobre el anciano que yacía frente a ella. Su respiración era apenas un temblor en el aire helado de la cabaña, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Alrededor, la familia aguardaba en silencio. Lisa sostenía un pequeño relicario entre ambas manos, un recipiente cristalino del tamaño de una manzana donde una bruma plateada giraba lentamente. No era un viento poderoso, apenas un resto conservado para momentos en que la medicina común resultaba insuficiente. Apoyó el relicario sobre el pecho del anciano y susurró palabras que no pertenecían a ningún idioma vivo.
Luego, con un movimiento suave, abrió el sello. La bruma emergió en un hilo luminoso que descendió hacia el rostro del hombre, rozando sus labios. Nada ocurrió. Lisa frunció el ceño y acercó más el relicario. La bruma continuó disipándose sin reacción, como si hubiese perdido peso, significado, propósito. La sanadora cerró el recipiente con rapidez, pero la expresión en su rostro ya había cambiado. El anciano exhaló una última vez. La familia comenzó a llorar en silencio. Lisa permaneció inmóvil, observando el relicario ahora casi vacío. El viento nunca fallaba. Nunca. Hasta ahora. En las estepas del hielo interior, donde la nieve se desplazaba en dunas silenciosas y el cielo adquiría tonalidades verdes incluso de día, Arcay avanzaba solo. Su armadura estaba formada por placas irregulares de metal oscuro unidas por cuero curtido, cada superficie marcada por cicatrices que no correspondían a batallas humanas. Sobre su espalda llevaba una lanza larga cuya punta cristalina vibraba con una frecuencia inaudible. El guerrero caminaba sin prisa, siguiendo una ruta que no existía en mapas. Dentro de su pecho, algo respondía al entorno con una intensidad creciente. La tormenta. Años atrás, Arcay había sobrevivido a un fenómeno que había borrado a toda su compañía de la faz del mundo. No había sido una tormenta común, sino una entidad de viento consciente que se movía como criatura viva. Durante horas, lo había envuelto, atravesado, marcado. Cuando el silencio llegó, Arcay seguía con vida. Y el viento seguía dentro de él. Desde entonces, percibía corrientes invisibles, presagios atmosféricos, presencias que otros ignoraban. Aquella capacidad lo había convertido en arma, protector, anomalía. Hoy, por primera vez, la tormenta interior estaba inquieta. No rugía. Esperaba. Arcay se detuvo y alzó la mirada hacia el norte absoluto. El cielo estaba quieto. Demasiado quieto. En el monasterio de cristal azul, construido sobre un glaciar que se desplazaba lentamente hacia el mar, la aprendiz Sena corría por los pasillos translúcidos con la urgencia de quien persigue algo que nadie más ve. A su alrededor, monjes continuaban sus tareas diarias sin notar la perturbación que llenaba el aire. Pero Sena sí la notaba. Desde niña, había visto el viento. No como movimiento físico, sino como líneas, remolinos y corrientes de luz que atravesaban el espacio con patrones complejos. Para ella, el mundo era un entramado dinámico de flujos invisibles que conectaban todo lo existente. Ese día, las líneas se estaban desvaneciendo. No desapareciendo por completo, pero debilitándose, como tinta diluida en agua. Sena irrumpió en la cámara central donde el maestro Oren meditaba. Se están rompiendo, dijo sin aliento. El anciano abrió los ojos. ¿Qué ves? Caminos que ya no llevan a ninguna parte. Oren guardó silencio. El viento no responde. El maestro se levantó con una lentitud que transmitía gravedad más que edad. Entonces el llamado es real. Sena sintió un escalofrío. ¿Qué llamado? Oren apoyó una mano sobre su hombro. El de los últimos portadores. Esa misma noche, en distintos puntos del norte, 4 fuegos fueron encendidos con la misma llama. No importaba la distancia entre ellos, ni las fronteras naturales que separaban tribus, órdenes y soledades individuales. El ritual era anterior a todas esas divisiones. Cuando el viento peligraba, los portadores eran convocados. Eiram vio la luz elevarse desde el hielo distante mientras el bruma errante crujía en la quietud. Lisa observó la columna luminosa surgir más allá de la aldea mientras sostenía el relicario vacío. Arcay percibió la vibración en el aire y comprendió sin palabras.
Sena contempló la misma luz desde la terraza del monasterio y sintió que todas las corrientes del mundo apuntaban hacia ella. En el centro del mar helado, donde ninguna embarcación se aventuraba y el hielo formaba estructuras que recordaban catedrales derrumbadas, la orden del último viento esperaba. Y por primera vez en eras incontables, el viento no susurraba respuestas. Solo silencio. El viaje había comenzado. El mar helado rara vez concedía rutas claras, pero aquella vez parecía abrir caminos invisibles hacia el mismo destino. Durante días, el bruma errante avanzó entre campos de hielo que se separaban lo suficiente para permitir el paso, como si una voluntad antigua reorganizara el paisaje a su favor. Eiran no comentaba esa coincidencia en voz alta, aunque la percibía con la misma intensidad con la que un músico detecta una nota fuera de tono. Sin viento que guiara velas ni corrientes que impulsaran el casco, el avance dependía de remos, paciencia y una intuición que había sobrevivido a más inviernos de los que podía recordar. La quietud persistía. No era ausencia total de movimiento, sino una calma que parecía escuchar, como si el mundo contuviera la respiración esperando algo que aún no ocurría. El crujido del hielo, antes constante, se había vuelto esporádico, las aves migratorias no cruzaban el cielo, incluso las auroras nocturnas aparecían debilitadas, sus colores deslavados como recuerdos antiguos. Cor se acercó a Eiran mientras el navegante observaba el horizonte desde proa. He vivido suficientes inviernos para saber cuándo el norte se prepara para morir, dijo el viejo marinero, ajustándose las pieles. Eiran negó suavemente. El norte no muere. Todo muere. No el viento. Cor lo miró largo rato antes de responder. Entonces explícame por qué el mar está callado. Eiran no tenía respuesta. En lugar de ello, señaló hacia el oeste, donde una formación de hielo emergía como una muralla irregular. Allí. Cor entrecerró los ojos. ¿La catedral? Eiran asintió. Las estructuras que se alzaban en aquella región no eran completamente naturales. Columnas de hielo delgadas como agujas se elevaban decenas de metros, unidas por arcos translúcidos que producían sonidos armónicos cuando el viento las atravesaba. Durante siglos, aquel lugar había sido punto de encuentro para la orden del último viento. Ahora, el silencio lo envolvía. Lisa llegó 2 jornadas después, guiando un pequeño trineo tirado por bestias de pelaje blanco cuya respiración formaba nubes constantes en el aire helado. El trayecto desde su aldea había estado marcado por una inquietud creciente, no solo por la debilidad del viento sino por el comportamiento de los relicarios que llevaba consigo. Incluso aquellos que aún conservaban brumas activas parecían apagarse lentamente, como brasas abandonadas. Cuando divisó la catedral de hielo, el sol bajo del norte la iluminaba desde atrás, convirtiéndola en una silueta azulada contra el horizonte blanco. El campamento de la orden ya estaba allí. Tiendas bajas, fogatas contenidas y figuras encapuchadas que se movían con la economía de gestos de quienes viven en climas donde cada movimiento innecesario consume energía vital. Nadie parecía sorprendido por su llegada, los portadores rara vez requerían anuncio. Una mujer mayor se acercó antes de que Lisa pudiera desmontar. Sanadora de las aldeas orientales. No era pregunta. Lisa, respondió ella. La mujer inclinó levemente la cabeza. Soy Alben, custodio temporal de la orden. ¿Temporal? Ese matiz confirmó lo que Lisa sospechaba, la estructura misma de la orden estaba en transición. ¿Cuántos han respondido al llamado? Preguntó Lisa. Menos de los que esperábamos. Más de los que temíamos. Lisa miró alrededor. ¿Y el viento? Alben tardó en responder. Nos observa. Arcaya apareció al anochecer.
No llegó por ruta visible ni acompañado por comitiva alguna. Simplemente emergió entre la nieve como una sombra que hubiera decidido materializarse, su figura oscura contrastando con la luminosidad difusa del entorno. Algunos miembros de la orden lo reconocieron de inmediato y desviaron la mirada con respeto instintivo, otros lo observaron con cautela, conscientes de la historia que lo precedía. El guerrero se detuvo en el límite del campamento. Alben se acercó. Tormenta viviente. Arcai inclinó apenas la cabeza. ¿Custodio? Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, como si intercambiaran información en un idioma que no necesitaba palabras. El interior está inquieto, dijo finalmente Arcai, golpeando suavemente su pecho. Lo sabemos. No es un debilitamiento natural. Alben sostuvo su mirada. ¿Qué percibes? Arcai buscó la respuesta adecuada, pero solo encontró una imagen. Como si algo respirara en otro lugar y el mundo estuviera conteniendo el aire. Sena fue la última en llegar. El glaciar que sostenía su monasterio había derivado hacia el sur durante meses, acercándolo involuntariamente a la región del llamado. Cuando la joven descendió de la plataforma cristalina acompañada por el maestro Oren, el cielo nocturno estaba cubierto por una aurora tenue que apenas coloreaba las nubes. Sena no miraba el paisaje. Miraba el aire. Las corrientes visibles para ella se entrelazaban alrededor de la catedral de hielo en patrones complejos, convergiendo hacia un punto central donde las líneas parecían deshilacharse. Era como observar un tejido cósmico con un desgarro en su núcleo. «Está aquí», susurró. Oren asintió. Siempre lo estuvo. El campamento se abrió para recibirlos. Alben los condujo hacia el interior de la catedral, donde la temperatura descendía aún más y el sonido de sus pasos resonaba en múltiples direcciones. En el centro, una cámara circular albergaba un objeto que Sena había visto solo en manuscritos. El primer relicario. Más grande que cualquier recipiente portátil, suspendido por soportes de hielo tallado, su superficie cristalina contenía una tormenta inmóvil que giraba con lentitud hipnótica. Sena se acercó. Es hermoso. Es antiguo, corrigió Oren. Alben habló desde atrás. Y está muriendo. Eiran llegó poco después del amanecer siguiente, acompañado por Cor y dos marineros más que habían insistido en permanecer a su lado incluso cuando el navegante les ofreció regresar al sur. El bruma errante quedó anclado entre placas de hielo cercanas, como un animal paciente aguardando el regreso de su amo. Dentro de la catedral, el grupo finalmente se reunió. No hubo presentaciones formales. La naturaleza del llamado hacía innecesarias las etiquetas. Eiran observó el primer relicario con la misma expresión que un navegante contempla un faro apagado. Siempre pensé que sería más ruidoso el fin del mundo. Lisa respondió. Tal vez lo sea. Solo que aún no llegamos a esa parte. Sena rodeaba el relicario lentamente, siguiendo con la mirada corrientes invisibles. No se está apagando, dijo. Está siendo vaciado. La afirmación generó un silencio inmediato. Alben frunció el ceño. Explícate. Sena extendió la mano hacia el cristal sin tocarlo. Las corrientes no desaparecen. Se van en una dirección. ¿Cuál? Preguntó Eiran. Sena señaló hacia el norte absoluto. Allí donde no hay mapas. Arcai habló por primera vez desde la llegada del navegante. ¿El origen? Oren asintió. ¿O el final? La reunión se prolongó durante horas, aunque pocas decisiones concretas emergieron de ella. Lo que sí quedó claro fue la naturaleza del fenómeno. El viento no estaba extinguiéndose, sino retirándose,
como una marea invisible que abandonaba las costas del mundo. Y nadie sabía por qué. Cuando finalmente abandonaron la cámara central, el cielo exterior había adquirido un tono gris azulado que precedía a las tormentas, aunque ninguna ráfaga lo acompañaba. La quietud persistía, cada vez más pesada. El grupo se reunió cerca de una fogata protegida por muros de hielo. Aidan rompió el silencio. Si algo está llamando al viento, debemos seguirlo. Lisa asintió. Los relicarios dependen de él. Sin viento, nuestras aldeas no sobrevivirán muchos inviernos. Arkai miró el horizonte. La tormenta dentro de mí quiere ir. Sena sonrió levemente. Yo ya estoy yendo. Todos miraron a Oren y Alben. El maestro habló primero. La orden fue creada para custodiar, no para perseguir. Alben añadió. Pero también para comprender. El custodio observó el primer relicario a través de la entrada de la catedral. Si el viento regresa a su origen, alguien debe presenciarlo. El silencio posterior no fue indecisión, sino aceptación. El viaje no consistiría en salvar el viento. Consistiría en acompañarlo. Y mientras la noche caía nuevamente sobre el mar helado, las auroras se desvanecían casi por completo, dejando el cielo extrañamente vacío. Como si el mundo hubiera comenzado a olvidar cómo respirar. El cielo había perdido toda noción de horizonte. Desde que la aurora se había fragmentado sobre el archipiélago suspendido, el mundo parecía existir dentro de una cúpula de luz en movimiento, como si el aire mismo respirara alrededor de los viajeros. La embarcación de Kael descendía lentamente entre islotes de hielo flotante, cada uno cubierto por estructuras cristalinas que recordaban torres erosionadas por el tiempo. No eran construcciones, eran formaciones naturales moldeadas por corrientes invisibles de viento antiguo, solidificado en geometrías imposibles. Lyra permanecía en la proa, con los ojos abiertos más allá de lo humano, siguiendo filamentos que sólo ella podía percibir. Para los demás, el aire era transparente, para ella, era un océano lleno de mareas, remolinos y caminos que se entrecruzaban como rutas olvidadas. Aren estaba sentado cerca del mástil improvisado, con el relicario apoyado entre sus manos. Desde el encuentro con la criatura auroral, el fragmento había cambiado, ya no contenía un remolino caótico, sino una corriente que parecía orientarse hacia algún destino lejano. El viento dentro del cristal se desplazaba con una determinación que incomodaba al guerrero, porque implicaba voluntad, y la voluntad del viento nunca había sido parte de las historias que él conocía. Sera, mientras tanto, revisaba las provisiones con movimientos mecánicos, aunque su mente estaba en otra parte. Desde la aparición de la sanadora auroral, había comenzado a sentir que su don no era únicamente curativo, sino también un puente, una forma de escuchar aquello que el mundo había dejado de pronunciar. Estamos entrando en una zona de convergencia, murmuró Lyra sin apartar la vista del vacío luminoso. Las corrientes no fluyen en paralelo aquí, se están reuniendo. Kael frunció el ceño mientras ajustaba la vela de tela reforzada. ¿Eso es bueno o malo? La joven dudó, y ese silencio fue respuesta suficiente. Es importante. El navegante soltó una risa breve, sin humor. En mi experiencia, lo importante rara vez es cómodo. A medida que avanzaban, la temperatura comenzó a cambiar. No se trataba de calor, sino de ausencia de frío, como si la región hubiera sido aislada del invierno que dominaba el resto del mundo. Fragmentos de hielo goteaban lentamente desde los islotes, formando cascadas suspendidas que nunca tocaban el suelo inexistente. En el centro del archipiélago emergía una estructura distinta a todas las demás,
un anillo de roca negra flotando verticalmente, atravesado por corrientes visibles que lo rodeaban en espiral. No giraban con violencia, sino con solemnidad, como una procesión eterna. Kael redujo la velocidad de la embarcación. Ese lugar, lo he visto en mapas antiguos. Pensé que era un símbolo. Es un umbral, dijo Sera en voz baja. Aren levantó la mirada. ¿Un umbral hacia dónde? La sanadora observó el anillo durante largo tiempo antes de responder. Hacia donde el viento recuerda su origen. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reverente. Ninguno necesitaba comprender completamente para sentir la magnitud del sitio. Cuando finalmente atracaron en uno de los islotes cercanos, el sonido que los recibió no fue el del hielo, ni el del viento, sino algo más profundo, un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Lyra fue la primera en descender, avanzando con pasos lentos, como si caminara dentro de un templo invisible. Aren la siguió, manteniendo el relicario protegido bajo su abrigo, mientras Kael aseguraba la nave y Sera observaba el entorno con una mezcla de fascinación y tristeza anticipada. El camino hacia el anillo no era físico. Cada vez que intentaban aproximarse directamente, la distancia permanecía intacta, como si el espacio se estirara para impedirlo. Fue Lyra quien comprendió primero. No se llega caminando, dijo. Se llega alineándose. Kael suspiró. Eso suena exactamente tan complicado como parece. La joven cerró los ojos y extendió las manos, respirando de una manera que no correspondía al ritmo humano. Poco a poco, el murmullo comenzó a cambiar, modulándose alrededor de su presencia. Sera imitó el gesto instintivamente, permitiendo que su propia conexión con el viento se manifestara. Aren, aunque incómodo, sostuvo el relicario frente a sí, y el fragmento respondió con un pulso de luz suave. Kael fue el último en participar, no poseía dones, pero había pasado su vida confiando en corrientes invisibles para sobrevivir. Se quedó quieto, recordando cada tormenta, cada ráfaga que había guiado su rumbo. El mundo se dobló. No hubo transición visible, solo la certeza de haber cruzado algo. De pronto, el anillo estaba frente a ellos, colosal y silencioso. Las corrientes que lo rodeaban no eran simples vientos, sino memorias en movimiento, risas, cantos, gritos, susurros de idiomas que ninguna civilización recordaba. Lyra dejó escapar una exhalación temblorosa. Son todos los vientos. Aren sintió que el relicario vibraba con intensidad creciente. Entonces este lugar es. ¿Dónde terminan? Completó Sera. ¿Y dónde comienzan? Kael caminó hasta el borde del islote, observando el vacío atravesado por corrientes luminosas. Si el viento está siendo llamado de regreso, este sería el destino. Sí, respondió Sera. Pero alguien o algo está realizando el llamado. La respuesta llegó antes de que pudieran formular otra pregunta. Desde el interior del anillo emergió una figura hecha de bruma y destellos plateados, de proporciones humanas pero sin rasgos definidos. No imponía miedo ni calma, sino una emoción más compleja, la sensación de encontrarse frente a algo que había existido antes de que el mundo fuera narrado. Portadores, dijo la presencia, su voz formada por múltiples susurros superpuestos. Han seguido la corriente. Aren dio un paso al frente. ¿Eres quien está llamando al viento? No llamo, respondió la entidad. Recibo. Lyra inclinó ligeramente la cabeza. Entonces el viento está regresando por voluntad propia. Todo lo que nace del aliento divino anhela retornar a él. Sera apretó las manos. Pero si todo el viento regresa, el mundo quedará en silencio.
La figura guardó silencio un instante que pareció extenderse más allá del tiempo lineal. El silencio no es ausencia. Es transición. Kael negó con suavidad. Dile eso a un marinero atrapado en mar muerto. La entidad giró hacia él, y por primera vez su forma pareció densificarse. Los mares también cambian. Aren sostuvo el relicario con fuerza. Nosotros no podemos permitir que el viento desaparezca. Las personas dependen de él. Las historias dependen de él. Las historias cambian, repitió la figura. El conflicto se instaló entre ellos sin necesidad de hostilidad. No había enemigo, solo una verdad incompatible con otra. Lyra observó el anillo, comprendiendo lentamente lo que significaba. El viento no está muriendo, susurró. Está completando un ciclo. Sera la miró, con los ojos humedecidos. ¿Y qué ocurre con nosotros? La joven no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano hacia el anillo, permitiendo que una corriente luminosa atravesara sus dedos sin resistencia. Tal vez nuestra tarea no sea detenerlo, sino decidir qué parte debe quedarse. Aren comprendió entonces el propósito de los relicarios. No eran contenedores, sino semillas. Kael exhaló lentamente. Así que no vinimos a salvar el viento. Sera completó la idea con voz suave. Vinimos a despedirlo, y a sembrar el siguiente. La entidad auroral pareció expandirse con una resonancia tenue, como aprobación sin juicio. Y mientras las corrientes continuaban su procesión hacia el anillo, los 4 portadores entendieron que el final que temían no era una pérdida absoluta, sino un umbral que exigía una elección. Una elección que ningún mapa, profecía o orden podría tomar por ellos. El archipiélago suspendido no era el destino de su viaje, sino el lugar donde la travesía dejaba de ser guiada por el viento y comenzaba a ser guiada por su voluntad. El murmullo del anillo no cesaba. A medida que más corrientes convergían, el sonido adquiría una profundidad casi oceánica, como si un mar invisible rompiera contra costas inexistentes. Los 4 portadores permanecían en silencio, cada uno enfrentando la misma certeza desde un ángulo distinto. El mundo estaba cambiando y no existía una acción simple que pudiera impedirlo. El viento no era una criatura que pudiera derrotarse ni una enfermedad que pudiera curarse, era un ciclo que se estaba cerrando con la paciencia de las eras. Aren fue el primero en moverse. No por valentía, sino por incomodidad ante la quietud. Observó el relicario entre sus manos y recordó el momento en que lo había recibido, cuando aún creía que su deber era custodiar un fragmento sagrado hasta el final de sus días. Ahora comprendía que custodiar no significaba conservar intacto, sino acompañar su transformación. Si esto es un ciclo, dijo finalmente, entonces cada relicario debe cumplir un propósito aquí. La entidad auroral no respondió con palabras, pero el viento que la atravesaba moduló su tono, como un asentimiento expresado en lenguaje atmosférico. Kael se acercó al borde del islote, mirando las corrientes que se precipitaban hacia el anillo. Durante toda su vida había confiado en el viento para sobrevivir, había sido guía, adversario, hogar y amenaza. Pensar en un mundo sin él le resultaba inconcebible, pero por primera vez consideró otra posibilidad, un mundo con un viento distinto, aún no nacido. He navegado tormentas que parecían el fin del mundo, murmuró. Y siempre, después, el mar encontraba una nueva forma de moverse. Sera observaba la figura auroral con una mezcla de reverencia y tristeza. Su don siempre había consistido en devolver la voz a quienes la perdían, en mantener el hilo de la vida cuando parecía romperse. Sin embargo, había situaciones en las que sanar no implicaba restaurar lo anterior, sino acompañar el tránsito hacia otra forma de existencia.
Aquello que estaba ocurriendo ante ellos no era una muerte, sino una despedida ritual a escala planetaria. Lyra permanecía quieta, con la mirada fija en las corrientes. Para ella, el conflicto era distinto. No temía el final del viento antiguo, temía no comprender cómo permitir el nacimiento del siguiente. Su don no era solo percepción, sino traducción, y el idioma que se hablaba en el anillo no tenía equivalentes humanos. Aún así, sentía una certeza creciendo dentro de sí, una intuición que no provenía de su mente sino de la misma red de corrientes que la rodeaba. El nuevo viento no puede surgir del vacío, dijo suavemente. Debe nacer de nosotros. Aren frunció el ceño. ¿Cómo podría suceder eso? Porque nosotros somos lo último que lo recuerda completo. La frase se asentó entre ellos con un peso inesperado. No eran simples testigos del final de una era, eran su memoria viviente. Cada tormenta atravesada por Kael, cada vida salvada por Sera, cada batalla sobrevivida por Aren, cada corriente percibida por Lyra formaba parte del viento tanto como cualquier ráfaga física. La entidad auroral avanzó lentamente hacia el centro del islote. Su forma comenzó a disolverse en hebras luminosas que flotaban a su alrededor, como si su propia existencia estuviera en proceso de retorno. El viento no es aire en movimiento, susurró. ¿Es relación? Sera comprendió primero. Relación entre el mundo y quienes lo habitan. Entre memoria y cambio, añadió Lyra. Kael soltó una breve risa, sorprendido por la claridad repentina. Entre lo que se va y lo que queda para contarlo. Aren miró el relicario una vez más y tomó una decisión que no se sintió heroica, sino inevitable. Caminó hasta el borde del islote, donde una corriente particularmente intensa ascendía hacia el anillo. Entonces debemos devolverlo. No devolver, corrigió la entidad. ¿Ofrecer? Aren abrió el relicario. El fragmento no escapó ni se precipitó, simplemente se expandió, desplegándose como un suspiro liberado tras siglos de contención. La corriente que emergió no se dirigió de inmediato al anillo, sino que rodeó al guerrero en una espiral suave, como un gesto de reconocimiento antes de partir. Sera se acercó a él. ¿Qué sientes? Aren sonrió con una serenidad que rara vez lo visitaba. Que nunca fue mío. Uno a uno, comprendieron que debían hacer lo mismo. Sera liberó su fragmento con manos temblorosas, y la corriente que emergió llevaba ecos de voces restauradas, de despedidas transformadas en palabras finales. Kael abrió su relicario con un gesto firme, permitiendo que una ráfaga impregnada de sal, tormenta y horizontes recorridos se uniera a la procesión. Finalmente, Lyra sostuvo el suyo frente al anillo, y cuando lo abrió, no surgió una corriente aislada, sino un entramado de caminos invisibles que conectaba a todas las demás. Las 4 corrientes se elevaron juntas. Durante un instante, el mundo pareció contener la respiración. Las ráfagas no se precipitaron directamente hacia el anillo, sino que comenzaron a entrelazarse, formando un remolino amplio que flotaba entre el islote y la estructura de roca negra. No era caótico ni violento, era coreográfico, como una danza ensayada durante milenios. La entidad auroral habló por última vez. El final de una era no es un punto, es un puente. Las corrientes se comprimieron lentamente hasta formar una esfera de luz en movimiento, dentro de la cual podían distinguirse destellos de tormentas, susurros de brisas estivales, ráfagas polares y vientos que jamás habían recibido nombre. Luego, la esfera se dividió. Una parte ascendió hacia el anillo. La otra descendió. El impacto no fue físico, sino emocional. Cuando la porción descendente atravesó a los 4 portadores, cada uno sintió una expansión interior,
como si un espacio nuevo hubiera sido abierto dentro de su ser. No era poder ni conocimiento, sino continuidad. El viento antiguo continuó su viaje hacia el anillo, donde se disolvió en el murmullo colectivo de corrientes retornando. Pero el fragmento descendente no desapareció. Permaneció disperso en el aire alrededor de los viajeros, casi imperceptible, como la primera brisa tras un día inmóvil. Kael fue el primero en hablar. ¿Eso fue todo? Lyra sonrió levemente. Eso fue el comienzo. Sera respiró profundamente y notó algo que no había sentido antes, una corriente suave, naciente, distinta a cualquier otra que hubiera percibido. No tenía memoria aún, pero sí potencial. Aren observó el anillo, ahora más silencioso, y luego el espacio que los rodeaba. Entonces el mundo no perderá el viento. No, dijo la joven. Solo perderá el que conocía. El archipiélago comenzó a transformarse. Los islotes ya no parecían detenidos en suspensión eterna, lentamente, casi imperceptiblemente, iniciaron un descenso. No caían, sino que regresaban a la geografía del mundo, como si su función como umbral hubiera concluido. La entidad auroral se desvanecía. Portadores, susurró. Ahora son testigos. ¿De qué? Preguntó Kael. De la primera historia del nuevo viento. Y con esas palabras, la presencia desapareció, dejando solo el sonido tenue de corrientes en formación. El viaje de regreso fue distinto. La embarcación de Kael volvió a moverse, pero esta vez impulsada por ráfagas tímidas, irregulares, como pasos de un niño aprendiendo a caminar. No eran suficientes para navegar con facilidad, pero sí para avanzar. Cada uno de los viajeros permanecía inmerso en sus pensamientos, conscientes de que su travesía no había terminado, solo había cambiado de naturaleza. Aren rompió el silencio horas después. ¿Qué haremos ahora? Kael observó el horizonte, donde una bruma leve comenzaba a desplazarse con voluntad incipiente. Lo mismo que siempre hemos hecho. Viajar. Sera apoyó la mano sobre la borda, sintiendo la brisa naciente. ¿Y cuidar? Lyra miró el cielo, donde las auroras comenzaban a reorganizarse en patrones desconocidos. Y escuchar. La embarcación avanzó hacia el sur mientras la noche se desplegaba lentamente sobre el mar helado. En algún punto invisible del mundo, la primera tormenta del nuevo viento comenzaba a gestarse, aún sin nombre ni memoria, pero llena de promesas. Y así, mientras el aliento antiguo descansaba en su origen y el nuevo aprendía a pronunciarse, los últimos portadores comprendieron que su título ya no describía lo que cargaban, sino lo que habían ayudado a liberar. El viento continuaría. Pero su historia apenas estaba comenzando.